Saludos y bendiciones para todos los que nos ven y nos oyen desde sus diferentes lugares a través de las redes sociales que estamos transmitiendo. Continuamos con esta su escuela teológica reformadora. Vamos a la clase número 11 y en la clase número 10 habíamos iniciado los 4 pasos de la fe. Hoy nos corresponde, ya vimos el primero, que es oír, el segundo, aceptar, y vamos al tercer paso de lo que es, de los 4, que es confesar, y luego vamos al último, que tiene que ver con actuar. Entonces, dice la letra de la siguiente manera: en la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontramos el principio bíblico acerca de confesar sobre lo que se ha creído y se ha oído. Pasemos a analizar el pasaje. Por supuesto, para creer primero tengo que oír. Oír, aceptar y confesar. El texto bíblico de Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nótese que aquí hay varios pasos que hay que dar. Ok, 1. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Según el texto bíblico, primero debo de creer, ¿sí? Pero para creer, primero debo conocer. Si yo no conozco, ¿qué voy a creer? ¿En quién voy a confiar? Entonces, primero conozco, primero oigo, primero percibo, luego entonces acepto, entonces luego viene el confesar. Pero ese confesar, si no hay creer, de nada sirve. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos algunos compañeros de ministerio, en este caso muy especialmente los evangelistas. Ellos en sus campañas, muy buenas las campañas, muy buena música, muy buena iluminación, muy buenos temas. Al terminar de predicar, la mayoría de nuestros evangelistas cometen un garrafal error. ¿Cuál es el garrafal error que yo considero que nuestros evangelistas están cometiendo en diferentes lugares de acá, de Venezuela? No sé afuera, nunca he ido afuera, a otros países, no sé si lo hacen allá. Normalmente en todas las campañas pues están los creyentes, está la iglesia, están los inconversos, y también hay un grupo de muchachos, sangaletones, echadores de bromas, que esos no faltan, esos están en todas partes. Entonces los predicadores hacen el llamado normal, y cuando no pasa nadie, entonces ellos, para no quedarse así como avergonzados, porque pareciera que para ellos es como una vergüenza que no pasó nadie y que nadie se entregó, entonces ellos hacen lo siguiente: llaman al grupo de muchachos que están ahí y le dicen: muchachos, ¿cuántos quieren que oremos por ustedes? ¿Cuántos quieren tener trabajo nuevo? ¿Cuántos quieren que se resuelvan sus problemas en la universidad y diferentes cuestiones? Y luego les dicen: pasen acá al frente que vamos a orar por ustedes. Cuando los muchachos pasan acá al frente, entonces les dice: cierren los ojos, levanten la mano y repitan conmigo esta oración. Y los ponen a hacer una oración supuestamente de fe. Evangelistas que hacen eso es mentira. Eso se llama manipulación, intimidación y control. Y por eso le vas a dar cuenta a Dios también. Entiende esto, no lo hagas más. El detalle es el siguiente: que una vez que hicieron que este grupo de muchachos pasaran supuestamente para orar solamente, entonces los hacen confesar una oración que ellos no saben lo que están diciendo. Primero, porque no conocen de qué están confesando. Segundo, no creen nada y están confesando lo que no saben. Lo hacen manipulados, intimidados y controlados. Y de ñapa agarran y les piden el nombre. Son 5, 10, y entonces dicen: se entregaron todo. Y le dan la lista al pastor: tome, ahí le entregué 15 almas, 20 almas que aceptaron a Jesús. Ya va, los engañaste, los manipulaste, los trajiste acá para hacerle una oración, supuestamente para que Dios los ayudara, y después los hiciste confesar lo que no conocen, lo que no han oído y lo que no creen. Ahí no hay salvación, nada. ¿Qué hay ahí? Parodia. ¿Qué hay ahí? Que tú quieres aparentar y decir que bueno, fui a la campaña, al barrio X, y se entregaron 10. Ya
Ya va, deja la mentira. Sé sincero, tú fuiste llamado a predicar, no a manipular a la gente, a manipularlo. Es decir, si la gente pasó y se entregó, excelente. Si no pasó nadie y se entregó, excelente también. Tú tienes que predicar y punto. Nosotros estamos llamados a predicar y más nada, no a manipular a nadie. Entonces, el texto bíblico que me dice acá, me habla, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero para confesar con la boca que Jesús es el Señor y que eso tenga efecto, yo tengo que conocer a Jesús como el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿cuánto tiempo le llevó a Octaviano Torres, a este servidor que tienes acá al frente, aceptar a Jesús luego de que comenzó a oír la palabra? 2 años. Oyendo 4 estaciones de radio aquí mismo en el estado Lara. Radio Lara con la gente de Gigi Ávila, evangelista ya desaparecido. Radio Juventud con la gente de Severino Guzmán, estoy hablando del año 86. Radio Colonial del Tocuyo con un hermano llamado Félix Rodríguez. Y Radio Transmundial de las Antillas Holandesas con la gente de los bautistas. Varios predicadores de la iglesia bautista de las Antillas Holandesas que llegaba a la zona donde yo vivía, acá en el estado Lara. Luego de 2 años de oír, de ver, de ver muy poco, en este caso el testimonio que yo veía era mi mamá nada más, porque era la única cristiana que había en la casa, porque donde vivía había una sola casa, la otra casa era un vecino y era católico, y estaba a 1 hora y media de camino. Ya lo demás era una vez al mes, o cada 15 días, o cada 4 meses que bajaba el Tocuyo y veía a la familia, no sabía quién más era cristiano. Son detalles de la vida. Ahora, Dios tuvo un trato en lo personal conmigo, pero yo tuve que conocerlo en la escritura, en la palabra, para luego dar el paso de fe. Y aquí estoy, creo que 37 años después, del 86 para acá, firme en Cristo, pero tuve que conocerlo primero. ¿Dónde? En la escritura, en la lectura, en el oír y en el ver. Luego de conocer y confesar, pero confesar lo que conocía y lo que creía, entonces se produjo la salvación para mí. Ahora, ese creer te entrega la justicia, que es el perdón, la libertad, la salvación. Pero con la boca se ha de confesar para la salvación. Es decir, el día que yo recibí, ya públicamente a Jesús, recuerdo, 18 de agosto del año 86. Pero antes de eso, cada vez que culminaba un programa de radio y el predicador decía, todos los que quieran aceptar al Señor allá en sus hogares, donde están, en el sitio donde estén, repitan esta oración conmigo. Yo había repetido, sin decirte mucha exageración, como más de 50 veces la oración con el predicador. Porque todos los fines de semana, el Radio Colonial era los sábados en la mañana. Radio Lara era los domingos en la mañana. Y más tarde, primero uno y después el otro, en la misma mañana. Y Radio Transmundial era todos los días. De 6 de la mañana a 8 de la noche. Y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Que era el espacio que había para de habla hispana, porque del resto era inglés y portugués, no entendía ni una papa. Pero todo predicador, si en Radio Transmundial había 3 programas o 3 predicadores, los 3 predicaban y al final que hiciera la oración, el mismo día yo hacía la oración 3 veces. Entonces yo lo había repetido muchas veces, pero nunca sentí la satisfacción que sentí el día que lo hice público en una reunión con un grupo de hermanos que fueron al sitio. Ahora, esa oración en mí tuvo efecto porque conocía, acepté, y cuando confesé, lo hice conociendo, no engañado por nadie ni manipulado por nadie. La base bíblica de lo que acabamos de expresar acá está en Romanos 10, 9 y 10. El principio radica en que todo lo que tú creas o aceptes en tu corazón y lo confieses con tu boca, lo vas a recibir. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la sanidad. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la provisión. El texto dice, con el corazón se cree
y con la boca se confiesa. Este es el principio. Esto lo debemos adaptar, escúcheme esto, en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, así como yo tuve fe para salvación, un día le entregué mi vida a Jesús y fui libre del pecado, de la misma manera yo debo de conocer a Dios como mi proveedor, y cuando hay alguna circunstancia en el área financiera, yo tengo que ir a Él como mi proveedor. Cuando yo tengo algún conflicto en el área de la salud, yo tengo que conocer a Dios como Jehová Rafa. Él es tu sanador. Tengo que conocer que por las llagas de Jesús, no solamente yo alcancé el perdón del pecado, sino que también fui libre de toda enfermedad. Lo dice Isaías 53, 4 y 5. Entonces, la fe, que es una sola, es la misma que debo usar para salvación, es la misma que tengo que usar para salud, es la misma que tengo que usar para resolver cualquier conflicto que tenga en la vida. El texto dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este es el principio. Esto lo debemos adaptarlo a todas las áreas de nuestra vida. Escúcheme esto. Cuando Jesús en la tentación, en el desierto, le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, Jesús estaba librando un conflicto con los deseos de la carne. Entonces, cuando Jesús dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, esa expresión que Jesús está diciendo está llena de fe, porque todas las acciones de Jesús fueron en fe. Al igual que luego entonces que es tentado en los deseos de los ojos, y también suelta la palabra en fe. Sí, y por eso funcionó. Luego, cuando es tentado en la vanagloria de la vida, también soltó la palabra en fe. Cuando el viento arremetía contra la embarcación y luego lo despertaron, y él, por supuesto, despierta y reprende al viento y le dice al mar que se aquiete, también lo hizo en fe, porque todo nuestro accionar tiene que ser en fe. Ahora, Jesús dijo, cualquiera que le dijere, decir es confesar, a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Marcos 11, 23. Según el pasaje, lo que digas y creas será hecho. El Evangelio de Mateo nos da un ejemplo como la confesión tiene que ver con la fe. Oído lo que dije, la confesión, que tiene que ver con confesar algo que ya existe, que ya está escrito. No es algo efímero, no es algo que no tiene sentido, que no hay un registro como tal. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, Quirio, palabra que no debía de salir de la boca de un centurión, solo para dirigirse al César. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Seguridad. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, observe el término, oír, que tiene que ver con la confesión. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 5 al 10. A mí me llama poderosamente la atención este texto, que un gentil, escúcheme esto, un extranjero, uno de los que era invasor de los israelíes,
uno de los que pertenecía al Imperio Romano, es el hombre que le saca estas palabras a Jesús. Es decir, el hombre entendió que Jesús no andaba porque quería meramente andar, así, porque él quería, no. Jesús andaba porque estaba siendo dirigido por Dios, su Padre. Por esa razón él le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, yo no estoy aquí frente a estos 100 hombres que gobierno, que dirijo. Yo no estoy en esta posición meramente porque soy chévere, porque soy de color blanco, porque tengo los ojos del color que los tenga. No, yo estoy aquí porque estoy bajo autoridad. Pero tú también estás bajo autoridad. Y así como tú das órdenes, bueno, así quiero que tú le des una orden a la enfermedad que está en mi criado. Jesús, entendiendo lo que es la posición de autoridad, pues se regocijó y sencillamente dio la palabra. Ahora la pregunta está, ¿cómo supo Jesús que el centurión tenía fe? La respuesta es por su confesión. Ahora, decía ahora y exhortaba a los evangelistas y algunos predicadores que hacen el llamado normal, natural, que se debe hacer después de predicar en toda campaña, en todo sitio, y no pasa nadie. Entonces pasamos el montón de personas engañados, diciéndole que vamos a orar por ellos, que vamos a orar por la familia, que vamos a orar por los negocios, y luego los hacemos y que confesar algo acá. Ya va. ¿Esa gente pasó en fe? No. Si esa gente hubiese tenido fe, cuando sencillamente se hace el llamado natural, yo quiero que pasen aquí al frente todos los que van a aceptar a Jesús. Ellos tienen que haber pasado voluntarios, todos los que tenían fe. Los que se quedaron allá, los que no quisieron pasar, es porque no tenían fe, sencillamente. Entonces los hiciste pasar, los hiciste venir engañados, porque no hiciste lo que les dijiste que ibas a hacer, meramente una oración. Y los hiciste confesar lo que no conocían y tampoco creían. No funciona así. El detalle es que después vienen, Pastor Isidro, después vienen a los 2 años, a los 3 años, y le dicen, Isidro, mira, ¿dónde están las 20 almas que te dejé que me gané en la campaña pasada aquí? ¿Cuáles? Bueno, los 20 que pasaron y se entregaron. ¿Cuáles, Señor? Pasaron y confesaron lo que no conocen, lo que no creen, no nacieron de nuevo. Porque el detalle es que después usted va a la casa de ellos, le dan una dirección, a veces hasta falsa, algunos la dan correcta, pero después usted llega a la casa de ellos y le dice, mira, venimos a visitarte porque tú estuviste en la campaña y te entregaste. Yo no me entregué nada. A mí me llamaron y yo pasé porque me dio pena. Ajá. Ahora, cuando analizamos el caso de la mujer cananea, tomando en cuenta el Evangelio de Mateo y Marcos en forma paralela, podemos percibir que Jesús se percata de la fe de la mujer por su confesión. ¿Quién era la mujer cananea? ¿Se recuerdan? La mujer que tenía el hijo enfermo y vino a Jesús y le dijo, maestro, le expresa pues que tenía el hijo enfermo, que tenía un problema y que necesitaba que Jesús se lo sanara. Ella no era israelí tampoco. Entonces, cuando ella le dice todo esto a Jesús, el texto bíblico nos dice que Jesús le dice que no estaba correcto echarle el pan de los hijos a los perros. Así está el texto. Yo no sé si usted lo ha leído, el caso de la mujer cananea. Según los textos originales, el texto dice que Jesús le expresa y le dice, no es correcto que yo le eche el pan de los hijos, es decir, el de los israelíes, el de los llamados, a las perras con los perrillos. La expresión perra tiene que ver con que los judíos, es decir, para los judíos, los gentiles eran perros. Así de sencillo, despectivamente. Entonces, ellos se creían los únicos elegidos. Ellos se creían que eran el ombligo del mundo, el tapón del océano o el eslabón perdido. Sin embargo, esta mujer le cita a Jesús la Biblia y le dice, maestro, aún las perras con los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y eso está en la ley, en el Antiguo Testamento. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Si quería vivir la ley,
y no quería infringirla y violarla, entonces tenía que cumplir. ¿Cuál era el cumplir? Darle a la perra, con los perrillos, las migajas que caen de la mesa. Tuvo que sanar al muchacho. Yo no sé si ustedes han leído ese pasaje. Okay. Eso está en Mateo 15, 21 y 28 y Marcos 7, 24 al 30. Según las dos versiones, Jesús le dijo a la mujer: por lo que has dicho, grande es tu fe. La demanda. La mujer fue a la ley y se la puso en la cara a Jesús. Cuando analizamos el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, tomando en cuenta las culturas, podemos inferir fácilmente que esta mujer tenía una fe impresionante. Toda persona que era inmunda y su inmundicia estaba oculta, debía vociferarla con el fin de que nadie se le acercara y evitar tener roces para no contaminar con su inmundicia. La persona que no vociferaba su inmundicia era merecedora de la pena capital. En este caso, la lapidación, no con lápiz, no, a piedra, a pedrada. Entonces, esta mujer, cuando determina meterse entre la multitud de aproximadamente 5,000 personas, debió de haber ido gritando: soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, para que la gente se fuera abriendo. Así como cuando una ambulancia o una patrulla viene por la autopista y está en poco de carro, gente y todo eso, y viene en una verdadera emergencia, entonces ¿qué hace? Prende la sirena. Y comienza la sirena a decir que viene emergencia, que tienen que apartarse todo el mundo. De esa manera, esta mujer tenía que ir, tenía que proceder. Todas tenían que proceder de esa forma. Y de esa manera, ellas cada día estarían afirmando su inmundicia. En el caso de esta mujer, ¿qué fue lo que comenzó a decir? Si tan solamente tocar el manto seré salva. Si tan solamente tocar el manto seré salva. Cambió la confesión. Por lo que había oído, por lo que había aceptado. Entonces comenzó a hablar diferente. La inmundicia de esa mujer estaba oculta, ya que se trataba de un flujo de sangre. La fe en su confesión estuvo en que, sobre todos los riesgos que se dieran, en vez de vociferar su inmundicia, confesaba su sanidad, porque decía: si tan solamente tocar el manto seré sana. Eso era lo que esta mujer expresaba y avanzaba hasta que llegó y tocó a Jesús. Todos los hombres, según la ley, todos los hombres y mujeres que esta mujer tocó quedaron inmundos. Y de paso tocó a Jesús. Quiere decir que Jesús también quedó inmundo, según la ley. Ahora el caso es este, que una vez que ella toca a Jesús, Jesús se detiene, porque percibe por el Espíritu que alguien con fe lo ha tocado y que de él salió poder para sanar a alguien. Ahí es donde él se detiene, y al detenerse Jesús, se detiene la multitud que viene detrás de él, aproximadamente 5,000 personas, y resulta que Jesús dice: alguien me ha tocado. Cuando Jesús dice alguien me ha tocado, yo me imagino el corazón de esa mujer. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús dice alguien me ha tocado, están los discípulos y al lado está un hombre llamado Jairo. ¿Sabe quién era Jairo? El principal de la sinagoga. Es decir, el pastor del barrio donde vivía la mujer. El líder principal. Tiene que haberla conocido. Tiene que haber sabido, porque esa mujer tenía 12 años enferma. Y cuando la ve dentro de la multitud, y de paso Jesús diciendo alguien me ha tocado, Jesús sabía, Jesús por el Espíritu pudo haber percibido quién lo había tocado, pero sencillamente él comienza a expresar alguien me ha tocado, para que esa persona que le había tocado expresara a ella quién era. Ahora el detalle está, yo me imagino que Jesús expresó una o dos o varias veces quién le había tocado, y en el corazón esa mujer palpitando: wow, si digo que soy yo, ahí está Jairo, se va a dar cuenta que yo violé la ley, que yo no cumplí. ¿Y qué cree usted que iba a pasar con esa mujer si Jairo, jefe de la sinagoga,
se percibe, se percata de lo que estaba pasando desde el punto de vista natural. Esa mujer tiene que haber muerto apedrada, según la norma. El detalle está que en este caso la mujer viene con una gran necesidad. Tenemos a Jesús como el representante de la gracia. Tenemos a Jairo como el representante de la ley. Pero hay un detallazo. ¿Cuál es el detallazo? Que el representante de la ley viene implorándole al representante de la gracia que lo atienda también. Sí. El representante de la ley, Jairo, viene pidiéndole a Jesús que por favor lo acompañe a su casa para que sane a su hija que está grave, que está a punto de morir. Entonces este hombre no tiene cabeza para implantar la ley, para impulsar la ley sobre esta mujer. Este hombre tiene corazón, es como una gelatina ante Jesús. Por favor, llega a mi casa para que sane mi hija antes que se muera. Que de paso, más adelantico, le llegan avisando que la muchacha se murió. No sé cuánto tiempo estuvo acá detenido Jesús hablando a la multitud, hasta que la mujer dice: yo fui quien te tocó, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es la expresión de Jesús? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 27 y 28. Nuestra fe o nuestra incredulidad se determinan por nuestra confesión. Alguien dijo: nunca estuve tan derrotado hasta el mismo momento en que confesé mi derrota. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y será saciado del fruto de sus labios. El apóstol Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, oiga lo que viene, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Escuche esta expresión. Vamos por partes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo? ¿Sí? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿En quién? ¿Dónde? Ya va. Conforme a lo que está escrito. Es decir, la fe tiene que estar depositada sobre lo que está escrito. La fe no se puede depositar donde no hay fundamento, donde no hay escrito, donde no hay una promesa o donde no hay una bendición. Es decir, yo no puedo depositar la fe sobre algo que no existe, que no tiene realidad. Cuando Jesús usó la palabra para defenderse cuando estaba siendo atacado por el diablo, siempre la hizo sobre un texto, sobre algo que ya estaba establecido, sobre algo que estaba escrito. Acá esta mujer está depositando o depositó, en el caso de la mujer del flujo de sangre, depositó su fe sobre lo que estaba en el Antiguo Testamento, sobre Jehová Rafa. Yo les traeré sanidad. En esta ocasión Jehová Rafa se está moviendo en la vida de Jesús. Amén. Jehová Rafa se está moviendo en la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento, ese nombre redentivo de Jehová Rafa se dio en la vida de Jesús en todas las áreas. Entonces, de los que hemos visto acá, la mujer del flujo de sangre está depositando su fe y su confianza en Jehová Rafa. Jairo está igual. El centurión que acabamos de ver anterior también está depositando su fe ¿en quién? En Jesús, como Jesús Rafa. Porque los mismos nombres redentivos que se dieron en Dios se dieron también en la vida de Jesús. Ahora, para creer tienes que haber oído. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, es decir, confesé. ¿Qué confesé? Conforme a lo que está escrito. Nosotros también creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Lo que está escrito, de lo que conocemos, de lo que hemos sabido.
Por lo cual también hablamos que tiene que ver con la confesión. ¿Eso está dónde? Segunda a Corintios 4:13. ¿A qué se deben las confesiones negativas en los creyentes? Vamos a desarrollar ese tópico que está dentro de las confesiones. No hemos salido de los 4 pasos de la fe. ¿A qué se deben las confesiones negativas en los creyentes? Respuesta: a la poca formación de la palabra. A través de la confesión puedes captar hasta dónde la palabra se ha formado o desarrollado en la vida de un creyente. Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, cuando tú oyes a un creyente que lo que habla va en contra de los principios bíblicos, es porque o no los conoce o los irrespeta. Una de dos. Si los conoce y no los confiesa, no se percibe, no se abraza a ellos, los irrespeta. El otro detalle es puede que los ignore, que no tenga mucho conocimiento teológico, que lo que tenga es ideología, religión, paradigma, ¿sí? Cuento de camino. Proverbios 23:7 dice: lo que el hombre tiene en el pensamiento. ¿A dónde están los pensamientos del hombre? ¿En las rodillas? ¿En el dedo gordo del pie? En la mente. Lo que el hombre tiene en el pensamiento, dirán las mujeres, nos salvamos nosotros, eso es con los hombres. No, compañeras, esto es con todos los seres humanos. Así es en el corazón. ¿Sí? Así es en el proceder. Lo que el hombre tiene aquí, lo que ha almacenado, de lo que se nutre día a día, de lo que digiere, en lo que medita, en lo que ocupa su tiempo, de eso va a hablar. Según estos 2 pasajes, el problema del hombre no está en la lengua, sino en el corazón. Es decir, lo que expresa con la lengua viene de adentro, de lo que ha almacenado. Cuando hablamos de la formación de la palabra de Dios en el creyente, estamos expresando la necesidad de un cambio de carácter y conducta que corresponda con la condición espiritual interna, a fin de que pueda darse conformidad moral con la palabra y que de ello dependan nuestras acciones y nuestras confesiones. Pablo expresa la necesidad que hay de la formación de la palabra en el creyente. Esa formación de la palabra en el creyente se va a dar ¿en qué área? En el alma, porque ya el espíritu nació de nuevo. El espíritu, según Colosenses 2:10, no necesita nada, pero el alma sí necesita, y va a necesitar todos los días. Hijitos míos, dice Pablo, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Con quién está hablando Pablo? Con un grupo de creyentes, con la iglesia de los Gálatas. Nótese, los Gálatas, una provincia, varios pueblos, varios campos, varias congregaciones, varias iglesias. Y él les dice que él estaba sufriendo por ellos dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. ¿Cuál fue el grave problema en el cual los Gálatas se enredaron la vida? Bueno, que después de que Pablo llegó al sitio, los evangelizó, les predicó, les enseñó la verdad del evangelio, entonces detrás de Pablo, cuando Pablo salió a seguir en su gira, vinieron después de Pablo otros pseudo creyentes. La palabra pseudo es falso, no eran creyentes, pseudo creyentes, pseudo líderes, a decirles que el evangelio que Pablo les había enseñado no estaba completo, que tenían que guardar el sábado, que tenían que dejar de comer ciertas comidas y que tenían que comenzar a vivir con los ritos de la ley. Entonces Pablo se dio por entendido que ellos eran creyentes, sí, pero que no tenían formación. Perdón. Entonces, ahí es donde él escribe la carta a los Gálatas y en uno de los párrafos dice
¿Quién los embrujó? ¿Sí? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les dijo a ustedes que hay otro evangelio diferente al que yo les he enseñado? Y de paso lo dice con mucha fuerza en una parte y dice que si viniese otro a enseñarles un evangelio diferente del que él les enseñó, que sea maldito. Así lo dice clarito. Porque no hay otro evangelio, hay uno solo. Y en este caso estamos hablando de la gracia de Jesús, que ya no tenía que vivirse la ley. Y luego les dice por allá que si recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley o por la fe que depositaron en Cristo Jesús. Creo que usted ha leído un poco el libro de Gálatas. Ahora, cuando él habla de la formación de Cristo en la vida de los hombres, está hablando de la formación del carácter, ¿sí? Está hablando de la mente. Pablo en una ocasión dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya va. ¿Cómo es que un hombre puede llegar a tener la mente de Cristo? Bueno, le digo claro y con sinceridad. El Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, en su gran mayoría, que son inspirados netamente por el Espíritu Santo, bajo el término fenómeno, fueron dados a Pablo para que nosotros los leamos, los escudriñemos, los creamos, los aceptemos y los hagamos parte de nosotros. Cuando esa formación bíblica, esos textos están en nuestra vida, serán nuestro hablar, serán nuestro proceder, serán nuestro caminar. Y eso es tener la mente de Cristo. La de Cristo. Porque hay ciertos escritos que escribió Pablo que son la mente de Pablo. Por eso yo les he dicho a ustedes que de todo lo que está escrito en la Biblia, un 75% para nuestra espiritualidad no nos sirve. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Pablo le escribe a Timoteo, y hay un texto que en la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no recuerdo ahorita la cita exacta, pero está en Timoteo. Pablo dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Yo quisiera saber en qué parte del mundo, según esa traducción, en qué parte del mundo las mujeres engendran hijos. Ahora, hay un predicador que no se enreda la vida con eso y yo aprendí a no enredármela tampoco. Él dice, bueno, Pablo tiene que saber lo que escribió ahí y Timoteo, que fue a quien se lo escribió, porque esa es una carta pastoral, Timoteo tiene que haber entendido lo que Pablo le mandó a escribir. Que yo no lo entienda, ese no es mi problema. Ese es un problema entre Pablo y Timoteo. Yo no tengo velas en ese entierro. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, entonces porque ahí hay algo incomprensible. En otro caso, Pablo dice, porque no le permito, dice Pablo, porque no le permito a la mujer enseñar, ¿sí? Ni tener dominio del hombre. ¿A qué mujer? El detalle es que detrás de eso hay un contexto cultural y la gente no llega allá. Y la gente sencillamente leen literalmente y lo quieren aplicar así literalmente. Pero ya va, como dice el texto, porque no permito. Ahí está hablando Dios o Pablo. Entonces este amigo, que se lo recomiendo por YouTube, búsquenlo, Gerardo de Ávila, un muchacho que tiene 88 años de edad, 62 de ministerio y 57 de matrimonio, único matrimonio en toda su vida. Él dice, bueno, si yo hubiese sido una mujer creyente en el tiempo de Pablo, sencillo, en el tiempo de Pablo no había una sola iglesia. Sencillamente, si Pablo dice, no le permito a la mujer, y yo hubiese sido una mujer, me congrego en otra iglesia y punto, y ya se acaba el problema. Yo no me voy a agarrar con Pablo, ni me voy a estar peleando con Pablo, que lo voy a someter, no. Diga usted con su capricho, y ya, claro, como Pablo no tenía mujer, no tenía hija y tampoco tenía suegra, porque si hubiese tenido suegra lo pone donde. Ahora, ese es el problema de no ser casado, ¿verdad? Ahora, el detalle está que hay textos incomprensibles, deje eso quieto, pero ahí hay un poco de material comprensible como el que estamos leyendo, como el que estamos analizando acá. Que Cristo necesita ser formado en nosotros. Y Pablo es claro, en una ocasión Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, Pablo dijo que imitáramos de él lo que él imitaba de Cristo, pero lo que él no imitaba de Cristo no es necesario que lo imitemos. ¿Amén? Ok. El término griego
que el apóstol Pablo utilizó para hacer referencia a la formación es morfo. Según los valores etimológicos del término, se dice de aquello que se viene desarrollando en el interior de algo o de alguien y que con el tiempo tiene su manifestación. El deseo del apóstol es que la palabra llegue a ser uno con el creyente, ya que todas sus acciones y sus confesiones están en proporción directa con la formación que haya tenido el alma, producto de la iluminación por la revelación que haya tenido el espíritu renacido de la palabra de Dios. De modo que, de acuerdo a su formación, así será su confesión. Eso es con el confesar. Ahora nos vamos con el último paso, actuar. Para mayor comprensión del tópico, debemos hacer una diferencia de los términos creer y fe. El término fe viene del griego pistis, que gramaticalmente se conoce como un sustantivo. La fe es la fuerza que está en el espíritu renacido. Pregunto, los hombres y mujeres que están aquí que tienen fe, la fe es una fuerza espiritual que está en el espíritu renacido. Pregunto, ¿dónde tienen ustedes la fe? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? Hoy otra vez, solamente los hombres y las mujeres que han nacido de nuevo son portadores de la fe. Los que no han nacido de nuevo, es decir, los que los trajimos aquí, manipulados, engañados, intimidados y controlados, y los hicimos confesar lo que no conocen, de lo que no aceptan porque no lo conocen, de lo que no han confesado, ¿en qué pueden actuar? ¿Dónde puede haber fe? De la única manera que una persona nazca de nuevo es que conozca a Jesús, acepte a Jesús y lo reciba como su Salvador. Entonces, de esa manera, la fe, que es parte de la naturaleza de Dios, es depositada en los que han o hemos nacido de nuevo. Somos portadores de fe, una vez y para siempre, para el resto de nuestra bendecida existencia. Entonces, la fe está en nuestro espíritu y que lo capacita para aceptar la verdad de Dios sin vacilación alguna. Es decir, cuando usted tiene fe, usted no tiene vacilación alguna para aceptar la verdad de Dios. El término creer viene del griego pisteo, que gramaticalmente es un verbo que indica una acción en la expresión de algunas personas. Yo sé que la Biblia es la verdad de Dios. Esta es la expresión de algunas personas. Yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, pero me cuesta creerla. ¿Sí? Yo sé que Dios me está llamando a que me ponga en la brecha, a que arregle mi vida con Él, pero me cuesta creer. Implícitamente hay fe, que es la capacidad que se tiene para aceptar la verdad de Dios. Lo que le falta es creer, que tiene que ver con la acción. El creer es el ejecútese de la fe. Entonces no basta tener fe, hay que accionar sobre ella para que pueda tener beneficios. El actuar es uno de los pasos de la fe y es el más determinante, ya que es como el detonador que activa el poder de Dios para que se alcance el objetivo para lo cual se creyó. Nada hacemos con oír, aceptar, confesar y no actuar. Es como que si no hubieses creído. Daremos ejemplo en lo concerniente a la fe que está registrada en las Escrituras. La Biblia nos narra que, estando Jesús enseñando y sanando en una casa, la multitud venía a él y
aglomerándose la gente, impedía la entrada a unos hombres que traían a un paralítico en su lecho y procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, decidieron abrir un hueco o un boquete en el techo y por allí bajaron al paralítico. El texto dice que Jesús, viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. ¿Cómo? Viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. Ahora, usted se imagina 4 hombres trayendo a alguien que no creía, pero que aceptó que lo trajeron, porque Jesús me habla de la fe de ellos, no de él. Llegan a la puerta, nadie les da permiso, le impiden de entrar, entonces dan la vuelta por allá o dan la vuelta por la otra calle, se meten por acá y comienzan a arrancar las láminas del techo. Y todo el mundo velado, viendo a Jesús y los pedazos de alambre cayendo y la lámina abriéndose y vienen metiendo a uno por ahí y todo el mundo yendo. Pareciera una película. Eso no es de un momento a otro, no es que llegaron, arrancaron la lámina y todo, no. Un proceso, un trabajo. Y usted sabe qué cuesta cargar un paralítico. Parece que la gente como que se pone más pesada, ¿verdad? Cuando están así, gonzados, caídos. Entonces, pero todo este trabajo lo hicieron estos hombres por amor a otro. Porque había determinado llevar a este hombre hasta delante de Jesús. Entonces dice el texto, viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ver la fe de los que tenían al paralítico en su lecho? Si la fe no se puede ver, la respuesta es por la acción. Jesús conocía estos principios y se movía en ellos. Es decir, la acción de todo el trabajo que les conllevó traer a este hombre y meterlo, llevarlo hasta el lugar, es lo que le demuestra a Jesús que estos hombres tenían fe y que por esa razón habían hecho este gran trabajo. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús incluyendo la acción en la fe, lo que indica una creencia. Cuando al salir de la sinagoga fue a la casa de Pedro y entonces encontró a la suegra de con fiebre. Jesús le tomó de la mano y la levantó. Al instante la fiebre la dejó. Marcos 1, 30 y 31. Ahora, fíjate esto. Acá Jesús consigue a la mujer enferma, ministra sobre ella y de una vez la impulsa a que se levante. Y luego dice el texto que le servía. Ahora, nótese, Jesús no le dijo a la suegra de Pedro que se quedara durmiendo, sino que la tomó de la mano y la levantó, accionando en fe, que indica una creencia que conlleva a una acción. Ahora, hay gente que dice, ahora a esta altura de la vida, que por qué Pedro negó a Jesús. Que no hay algo así desde el punto de vista natural que haya hecho Jesús para que Pedro lo niegue 3 veces. Y alguien dijo, sí, Jesús hizo algo que molestó a Pedro. ¿Qué? Le sanó la suegra. Es porque se ría un poquito. Pues le sanó la suegra, lo negó 3 veces. Bueno, nos vemos en la segunda hora de clase. Dios me le bendiga. Qué malvado, no le suegra. Ok, si hay alguna pregunta por ahí pendiente, reposamos un poquitico.